Capítulo 6, verso 1 de Yahuhanán. Después de esto, Yahushua fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y lo seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Lo que leímos anteriormente leo los últimos 3 versos, dice: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Moshe es en quien tenéis vuestra esperanza, es quien os acusa. Porque si creyerais a Moshe, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Como lo mencioné en ese momento, y es clave, estaba hablando con fariseos, que cualquiera diría eran los que más cumplían la Torá. Más en ese tiempo, ¿verdad? Hoy en día el término fariseo se toma como un insulto, se toma ya como algo negativo de primera entrada. Sin embargo, fariseo en ese momento era alguien que todo el mundo respetaba, todo el mundo pensaba que sabía la escritura, que eran los que más creían en la escritura porque eran los que enseñaban de la escritura. Entonces el hecho de que Yahushua les diga: si ustedes creyeran en la escritura, creerían en mí, es una bofetada, porque repito, se supone que en el mundo esos eran los que más creían en la escritura, y resulta que al final dice Yahweh: mentira, no creen. Es lo mismo, y por eso yo lo repito una y otra vez, y lo digo cada rato hoy en día, con cristianos y otro montón. O sea, cristianos es que son la mayoría, o sea, personas que dicen creer en el Mesías y no leen la escritura. Entonces al final no pueden creer, porque no conocen la escritura en la cual dicen creer. Entonces es una fe vacía, lamentablemente no pueden defender lo que creen. O sea, lo único que conocen, o sea, y por eso es que entre los muchos está el testimonio, que es creer que el Hijo vino y murió por nuestros pecados. Eso es básicamente lo único. No saben quién es el Hijo, no saben por qué tenía que bajar, solo dicen por nuestros pecados. Pero ¿por qué tenía que morir? O sea, es una pregunta muy importante. ¿Por qué tenía que morir? ¿Por qué nada más no perdonó? Uf. Y otro montón de preguntas que pueden salir en la cabeza del cristiano, no las pueden responder, y los pastores menos. Eh, y digo menos los pastores porque obviamente las respuestas están en la escritura. Es ahí donde debemos ir a buscarlas, pero la gente no quiere porque le da pereza, prefiero ir a otra persona, etc. Entonces, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Después de esto, Yahushua fue al otro lado del mar de Galilea. Aquí, para las escrituras que tienen títulos, ¿verdad? Ya sabrán que aquí es donde Yahushua va a alimentar a miles de personas. Esta es una de 2 ocasiones en las que Yahushua alimenta grupos grandes de personas. Habrá que ver si aquí en Juan se mencionan los 2 episodios, como sucede en otros evangelios. Lo veremos a como sigamos leyendo más y más. Pero, repito, son 2 episodios los que Yahweh alimentó a miles de personas. Cada uno de esos episodios, como lo he explicado en otras ocasiones, representa la primera y la segunda venida. Como siempre he dicho, cuando en un evangelio no aparece algo que sí aparece en otro evangelio, tiene que ver con la revelación que está dando X evangelio, razón por la que no podía tomar en cuenta ese episodio porque cambiaría la interpretación o la revelación profética que estaría dando. Por ejemplo, el libro de Juan, como ya he dicho, es el más profundo. Curiosamente, en el libro de Juan es el único donde no aparece el episodio de los discípulos preguntándole a Yahushua acerca del fin de los tiempos, porque representa el último en el fin de los tiempos. Entonces, literalmente es cosas que hizo Yahushua, pero cronológicamente en otro orden, para revelarnos lo que sucedería en la segunda venida de Mashiach. Galilea quiere decir círculo, ¿recuerdan? Galil, el círculo o circuito. Entonces representa cuando vuelve a empezar la historia. Como dijo Shlomo, todo lo que fue es lo que será, y lo que será ya fue. En este mundo, en esta realidad, todo se repite. La historia se repite. Después de esto, Yahushua fue al otro lado del mar de Galil. Que eso, ¿se acuerdan lo que hablábamos la vez pasada en uno de los estudios que tuvimos, que decía del otro lado del río, del otro lado
Creo que en ese caso era del río, sí, pero lo habíamos hablado también tomando en cuenta el mar, el océano, como el occidente, a donde fue eh, echado la mayoría de las tribus perdidas de Israel. Entonces, curioso que dice después de esto Yahushua fue al otro lado del mar de Galil, como las naciones, al otro lado de las naciones, porque mar es naciones. Galil, circuito, vuelve a empezar la historia, al otro lado donde vino la primera vez. Entonces la primera vez vino al oriente, al otro lado es el occidente. Del mar en las naciones, al occidente de las naciones. Galil, volver a empezar. Dice que el mar de Galilea también se llamaba el mar de Tiberias o lago de Genezaret, nombres tomados respectivamente de dos ciudades. Entonces por eso es que lo ponen ahí en paréntesis. Ahora, ¿recuerdan lo que habíamos visto en Juan 2? De que, bueno, lo que mencioné hace unos instantes, pero lo hablé en Juan 2, de que las cronologías son diferentes en Juan. Porque en Juan menciona el último Pesaj al inicio del libro. Entonces hay quienes toman eso para verlo como en enredo, contradicción, sin entender que tiene que ver con la revelación que Juan estaba tratando de dar. Juan nos menciona 3 Pesaj, como 3 años de ministerio. Si los dos testigos empiezan en Pesaj, como empezó el libro de Juan, el primer año va de Pesaj a Pesaj, segundo año de Pesaj a Pesaj, tercer año de Pesaj a Pesaj. Entonces, 3 Pesaj, los 3 primeros años. Y los matan en la mitad de ese año tercero, entonces no llegan al cuarto Pesaj. Por eso Juan presenta 3 Pesaj y empieza con Pesaj para mostrar que los dos testigos empiezan en ese tiempo, Matzot, como ya hemos hablado. Dice, después de esto, Yahushua fue al otro lado del mar de Galil, el de Tiberias, y lo seguía una gran multitud. Ahí están los muchos. Estos representan a los muchos, la gran multitud que también vemos en Apocalipsis 7. Porque veían las señales que hacía en los enfermos. No por sus palabras, no por su enseñanza, no porque creyesen que él es Mashiach, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Yahushua a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca Pesaj, la fiesta de los Yahudim. Cuando alzó Yahushua los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos lejem para que coman estos? Yahushua sabía que él iba a multiplicar la comida, pero pone a prueba a Felipe. Curiosamente, Felipe quiere decir el amante de los caballos. Hace alusión a cómo en la segunda venida viene en caballo blanco y con el ejército celestial detrás en caballos blancos también. Entonces, curioso que al que le preguntas a Filipos, que es el amante de los caballos, ¿cómo? Vuelvo y repito, entonces, después de esto, la primera venida, Yahushua fue al otro lado de donde vino la primera vez, o sea, al occidente, esta vez, del mar de las naciones, de Galil, el circuito. Voy a ver, a pesar de que esto sería ahí como un paréntesis, el nombre de Tiberias. En lo que respecta a los dos testigos, ¿verdad? Sabemos, los van a odiar mucho, pero tienen que ser escuchados, entonces va a haber gente que sí los va a escuchar. Obviamente los 144.000 principalmente, pero además de los 144.000 van a haber otros que son vírgenes insensatas, que van a decir ser, van a decir escuchar, van a estar, pero hasta en el puro final no van a ser, similar a estas multitudes de aquí. Y repito, no van a ser escogidos, ¿verdad? No que no vayan a entrar al reino justificados, ya es otra cosa. Aquí aparece en la concordancia Tiberias, quiere decir de Tiber. Pues obvio, ¿verdad? Pero Tiber es el dios río, un dios río. Entonces, ¿verdad? Como ya dije ahora, era el nombre de un lugar y por el nombre de ese lugar le daban a ese mar de Galilea. Curioso que aquí ponen el de Tiberias, ¿verdad? Para hacer alusión a este dios río o el dios de las aguas, se podría ver, ¿verdad? Ahora más adelante vamos a ver por qué es interesante. El dios de las aguas, por un lado, bueno, se conecta con Samael porque fue hecho de las aguas. ¿Recuerdan? Un león que salió de las aguas. El primer ángel caído fue hecho del elemento del agua. Por eso está conectado con las aguas, las profundidades de las aguas, como el Leviatán. Sabemos que Yahushua es el agua de vida. Entonces, esa entidad fue creada a través de la
palabra o del poder que está en Yahushua, que es el agua de vida. Entonces, Yahushua como el agua de vida, como el verdadero todopoderoso en la carne, y este Tiber, que es una entidad que adoraban como el dios del río o el dios del agua. Dice el verso 2: y lo seguía una gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Yahushua a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Los discípulos representan a los 144,000, la multitud a los muchos. Y estaba cerca Pesach, la fiesta de los Yahudim. Eso confirmaría que representa la segunda venida, porque dice, y voy al otro lado, Galil, estaba cerca Pesach. O sea, la segunda venida cerca de Pesach. Entonces estamos a 8 días de Pesach Sheni, segundo Pesach. Cuando alzó Yahushua los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Filipos: ¿de dónde compraremos lejem para que coman estos? ¿De dónde compraremos lejem para que coman estos? Entonces le pone una prueba a Filipos. Y no necesariamente, ¿verdad?, como una prueba para hacerlo caer, como algunos pensarían el término prueba, sino para ver cuál respuesta va a dar, para ver si tiene fe de que Mashiach puede multiplicar la comida. Y también, por decirlo de alguna manera, para sembrar en ellos, o en este caso Filipos, la idea de que no hay comida. Entonces cuando él haga el milagro va a ser obvio que fue un milagro. No va a quedar la idea tal vez de Filipos decir, no, Yahushua había comprado un montón de lejem antes y vino y lo repartió. Sino que Yahushua le preguntó primero para después multiplicarlo y se notara que no había lejem antes. ¿De dónde compraremos lejem para que coman estos? Pero esto decía para probarlo. Lo que les decía, bendito Yahweh. Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Filipos le respondió: 200 denarios de lejem no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Esto era lo que quería despertar en Filipos, que se diera cuenta que no se podía. Humanamente no se iba a poder. 200 denarios de lejem. El denario era la paga normal por un día de trabajo. Un denario por un día. 200 denarios, o sea, 200 días de trabajo. Que alguien traiga aquí el salario de 200 días de trabajo, no alcanzarían para alimentar tanta gente. O sea, también, si 200, un poco menos del año, pero es como decir, todo el salario de un año, tal vez, pero lo más seguro no, alcanzaría. Similar a lo de, por ejemplo, lo que habíamos visto también con el perfume que fue echado en Mashiach para ungirlo, que era muy valioso. Entonces, en este caso dice, 200 denarios de lejem no bastarán para cada uno de ellos, para que cada uno de ellos tomara un poco. El número 200 representa cabeza, representa líderes, representa cabeza, representa principio, la letra Reish. 200, por ser lo que acabo de decir, principio, cabeza. Es interesante que es como Filipos diciendo, ni aunque recojamos tanta plata podemos alimentar tantas cabezas de hogar, tantas cabezas. Eso muestra que estos son cabezas de hogar. Por si algo, yo sé que tal vez sea un spoiler, pero aquí se habla de que comieron 5,000. Y en realidad se deduce por la forma en que se contaba entre los Yahudim principalmente, se deduce que fueron alrededor de 20,000 personas. Porque eran 5,000 cabezas de hogar. Era un papá con esposa y 1 o 2 hijos. Entonces así, ¿verdad?, se llega a 5,000 cabezas de hogar con esposa, otros 5,000 y 2 hijos, 10,000, 20,000. ¿Sí me explico? Obviamente había familias que llegaban con un hijo, otros que llegaban con 3, otros con 4. Entonces podía ser un poco más, puede ser un poquito menos, pero se deduce que son alrededor de 20,000 personas las que aquí alimentó Yahushua. Entonces, ¿cómo es que puede pasar de 5,000 a 20,000? Porque en hebreo se entiende que una familia es unidad. La cabeza es el papá, el cuerpo es la mamá y las extremidades son los hijos. Entonces son una persona, aunque hayan varios miembros, como en la congregación de Yahweh, misma cuestión, es la familia. Entonces, lo mismo que vemos aquí es lo que sucede con los 144,000. Son 144,000, sí. Varones, sí, porque son cabezas de hogar. Pero dicen vírgenes. Eso, como ya lo he explicado muchas veces, se refiere a lo espiritual, igual que dice que no tienen mancha.
si fuera literal que son vírgenes y literal que solo son varones, eso querría decir que mujeres pobrecitas, todas van a tener que morir, no va a haber ninguna salva, ¿verdad? Si fuese la interpretación correcta, porque solo hombres. La otra, que son vírgenes, y la otra que están sin mancha. Si todas esas cosas fueran literales, no necesitarían a Yahushua. Entonces, ¿para qué lo siguen? Entonces, ¿para qué vino Yahushua? Un montón de razones ahí que ya he mencionado en el estudio de Apocalipsis, por si alguien lo quiere ir a ver después. Pero lo que sí quiero dejar claro es, con ejemplos como este, nos damos cuenta, y obviamente por la cultura hebrea, es que se puede entender ejemplos como este, de que en este caso 5.000 equivalían alrededor de 20.000, porque eran cabezas de hogar. 144.000 son cabezas de hogar. Algunos van a llegar solos, algunos van a llegar con toda la familia. Y eso puede llegar a ser que se multiplique el número 144.000, al igual que se habla de 600.000 que salieron de Egipto. Al igual que se habla, al menos en la tradición, por eso mismo que les menciono, de cómo se habla en el hebreo, en la tradición se dice que todas las mujeres que salieron de Egipto pudieron entrar a la tierra prometida, que fueron solo los hombres los que murieron. Eso lo veo difícil, sinceramente, repito, es tradición, pero la razón por la que pueden mantener esa tradición es porque habla de cabezas de hogar cuando habla de números específicos. Entonces pueden decir, los que murieron fueron los hombres, cabezas de hogar, las mujeres sí pudieron entrar. Básicamente eso es lo que dicen en la tradición. Pero eso lo digo para que entendamos que en la cultura hebrea, uno cuenta la familia entera aunque hayan 5 miembros. Por eso también Yahushua, Josué dijo, mi casa yo seremos salvos. Entonces el número 200 hace alusión a eso. Ni siquiera pudiendo alimentar con tanta plata, o comprando tanta plata para alimentar a esta gente, podríamos alimentarlos a todos. O solo las cabezas de hogar se podrían alimentar, no se podría alimentar a sus familias. Otras formas de interpretarlo. Entonces 200 denarios de Lechem no bastarán para que cada uno de ellos tomara un poco. Lo que les decía, cada uno, como cada extremidad. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Shimón Kef, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 Lechem de cebada y 2 pescados. Pero ¿qué es esto para tanto? De verdad, o sea, ese comentario era como, ¿para qué? Obviamente en lo carnal, cualquiera diría, Andrés, vaya, deje ese niño que se coma eso. Pero estamos viendo que esto fue Andrés teniendo fe, como diciendo Yahushua, sin decírselo. Aquí tengo esto, no sé, tal vez lo pueda multiplicar, porque no es suficiente, ¿verdad? Es obvio. Entonces da algo que obviamente sería ilógico mencionarlo, a menos de que haya fe para multiplicarlo. El nombre Andrés quiere decir hombre, por eso las cosas a la andropausia, la que es la menopausia de los hombres. Primero Yahushua va a Filipos como el caballo blanco, y después viene Andrés, que es el hombre, como el hijo del hombre, que se monta en el caballo blanco para alimentar al mundo entero, entre las naciones, en el fin de los tiempos, cerca de Pesaj. ¿Está claro? Vean que curiosamente recordemos que en Apocalipsis el tercer sello va a haber hambre mundial, según lo profetizó Amós. Hambre de la palabra, no hambre de comida física. Aunque sí va a haber hambre también física, principalmente el hambre espiritual es la que la escritura nos revela. Y esa hambre que va a haber en el mundo, esa hambruna que va a haber en el mundo, fue representada por la hambruna que hubo en Egipto, por la cual Yahweh tuvo que permitir que Yosef fuese vendido como esclavo, llevado a Egipto, cayera en cárcel. Eso representa al hijo pródigo, esclavo, porque el pecado esclaviza. Como el hijo pródigo cayó en pecado, fue esclavizado. En cárcel, como el pecado lo pone a uno en una cárcel mental, básicamente. Y Yahweh lo prepara para que después salga y se convierta en el virrey, quien alimentaría al mundo entero. Entonces sale de la cárcel, interpreta el sueño del faraón, 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Entonces el faraón dice, no hay nadie más que pueda reinar
sobre el mundo, básicamente, porque Egipto era el imperio mundial. Entonces pone a Yosef a cargo y Yosef empieza a acumular comida durante 7 años de vacas gordas para empezar los 7 años de vacas flacas con bastante reserva. Curiosamente él les enseñó a todo el mundo cómo guardar esa reserva, pero no les sirvió de nada. Al final de los 7 años de vacas gordas, toda la comida que la gente había guardado se les pudrió, como las doctrinas de hoy en día. Cuando ya llega el momento de la prueba, la fe no era verdadera, o sea, se pudrió eso que decían tener, que los iba a mantener. Entonces tuvieron que ir a Yosef y empezaron a vender todo para comprar comida a Yosef, hasta que se tuvieron que vender ellos mismos a Yosef por comida, porque ya no tenían nada más. Yosef los compró para el faraón, o sea, el último, a través de su enseñanza, vuelve a las personas en hijos de Yahweh, o propiedad de Yahweh si se quiere. Curiosamente, bueno, eso se conecta muy interesante, después lo veremos en Génesis, porque Yosef hace eso, compra a los egipcios, básicamente todos los egipcios se volvieron esclavos. Y después estos esclavos se atrevieron a hacer a los hebreos, quienes los habían salvado alimentándolos a través de Yosef, esclavos. Entonces por eso la maldad fue gigante de Egipto. Ahora bien, aquí representa a la segunda venida viniendo a través de Yosef para alimentar el mundo entero, que son multitudes, como la cabeza de la congregación, valor numérico 200, bueno, de la Reish. Viene Filipos, el caballo blanco, y después Andrés, el hijo del hombre, que se monta sobre el caballo blanco. También se podría poner como el caballo blanco Filipos, el testigo como Moshe, y el hombre Andrés que viene, el testigo como Eliyahu, ¿verdad? Si quisiéramos separarlos en los dos testigos que tienen que manifestarse. Entonces uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Shimon Kef, le dijo, también se podría ver, ¿verdad?, como el hombre que es hermano de el escuchado, la piedra. Y sabemos que la segunda venida, cuando lo vemos como el hijo pródigo, es el hermano del otro hijo, que nunca había pecado, o sea, el hermano de Mashiach, el primero. Y como sabemos, Pedro representa a Mashiach, el primero, por eso se le puso el nombre piedra. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Shimon Kef, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada. 5, o sea, tiene la Torá, los 5 libros de la Torá, que son comida espiritual. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿qué es esto para tanto? Se puede ver como los 5 panes de cebada como la Torá, y los 2 pescados como los profetas y los escritos, por ejemplo, como toda la escritura. También se puede ver como la Torá y los 2 pescados. Curiosamente, no sé si ayer oyeron el desprograma, me comentaron un sueño de una persona que vio Piscis en el cielo, y les comenté que eran los 2 testigos, porque Yahushua hizo a los discípulos pescadores de hombres. A través de la doctrina que dejaron los discípulos, fue que en el futuro, en este tiempo, los 2 testigos recibirían la enseñanza. Entonces fueron pescados de entre las naciones. Tras de eso, el último es el descendiente de Nun, descendiente de Efraín, descendiente de Yosef, el que he venido hablando. Nun en arameo quiere decir pescado. Entonces, la Torá y 2 peces, como si fuese la Torá dada a través de 2 testigos. También, repito, se puede ver como todo el Tanaj. Entonces Yahushua dijo, haced recostar a la gente, como para que vean hacia el cielo, no hacia él, para que pongan los ojos en el Padre, no en el hombre, no en la carne. Había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 hombres. Ahí lo vemos, 5,000 hombres. ¿Me va a decir que solo habían hombres ahí? No, en una multitud. Y las mujeres también son creyentes. Entonces, 5,000 hombres, ahí estaban sus esposas, ahí estaban los niños y niñas. Simplemente se contaron a los hombres. Entonces, 5 lejem, 5,000 hombres. Un lejem, un pedacito de lejem por cada 1,000. Para que se hagan una idea. Si el lejem de cebada. El lejem de cebada era lejem de pobres, básicamente. Porque el lejem de gente adinerada era el lejem de trigo. Entonces, cebada
hace alusión a personas que tenían dificultad económica, gente del pueblo. Entonces no solo era un niño que andaba con su merienda, le habían dado en su casa 5 lejem de cebada y 2 peces. Eso era lo que andaba en su comida y era humilde, como dicen hoy en día ahora para referirse a gente con necesidad. Solo tenía pan de cebada, no de trigo. Entonces, además de que lo está entregando, es un niño, tiene poco, también era de una familia con necesidad. Y dice, y 2 dagim, veshinei dagim. ¿Y qué? Dice, Uma, ¿qué es esto? Uma eile, para tanta gente. Entonces, dice, entonces Yahushua dijo, haced recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5,000 hombres. Había mucha hierba en aquel lugar, era como diciendo, no los puso a recostarse en el polvo, los puso a recostar en lugar cómodo, en el sentido literal, pero en el sentido espiritual sabemos que Yahweh dio la hierba para el alimento del hombre cuando el hombre fue creado. El hombre fue tomado de la tierra, de donde sale la hierba. Curiosamente, él les dijo que se recuesten en la tierra, como cuando fueron formados de la tierra. Además de eso, recuerdan, el tercer día se hizo la hierba del campo, el cuarto día salió el sol, quinto día las bestias, sexto día el hombre. Entonces, de la tierra es que sale la cebada y el trigo con el que se hace ese lejem. Entonces había mucha gente, había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de 5,000 hombres. Tomó Yahushua aquellos, vayikach Yahushua et kikrot lejem. Tomó Yahushua aquellos panes y después de dar todá, los repartió entre los discípulos. Vemos ahí, los tomó y después de dar todá, muy importante, dar todá a Yahweh. Nosotros cuando oramos debemos dar todá a Yahweh, lo que comúnmente llaman gracias, o sea, estar agradecidos con todo lo que nos da, y no solo lo que nos ha dado, sino lo que nos va a dar por esa oración que acabamos de hacer. O sea, cuando oramos, está escrito que debemos orar con fe, porque si no, para nada oramos. Y aquel que ora debe saber que alguien le está escuchando y que es bueno para responder. Más cuando tenemos el nombre de Yahushua, como Yahushua nos dijo, nunca han orado en mi nombre, háganlo para que vean la respuesta. Entonces, cuando uno ora, uno debe dar todá, porque si tiene fe, la persona que está orando sabe que va a recibir aquello que pidió. Yahushua, que es básicamente la fe encarnada, sabe que va a alimentar a todo el mundo, a pesar de que solo tiene 5 panes. Pero como ya lo sabe, dice, o da todá a Yahweh. También importante el dar todá a Yahweh cuando vamos a comer. Reconocer el favor de Yahweh no es necesario, o sea, no necesariamente se tiene que hacer una oración de 10 minutos antes de comer. Es dar todá, es reconocer el favor de Yahweh que tiene comida delante suyo. Entonces, como puede ser, bendito sea Yahweh, todá Rabá por esta comida. Puede ser una oración un poco más extensa, por supuesto, depende de la persona y otro montón de factores. Pero el punto es recordar siempre dar todá a Yahweh. Entonces tomó Yahushua aquellos panes y después de dar todá los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados. Entonces los que estaban recostados no sabían de dónde venía. Si ellos hubiesen puesto los ojos hacia Yahushua, lo más seguro Yahushua no hubiese hecho el milagro. ¿Por qué? Porque tendrían sus ojos en la carne, en lo de la tierra. Por eso él lo puso a ver para arriba. Como ya he mencionado también, hay varias ocasiones donde Yahushua va a hacer un milagro y por eso sacaba gente o se metía en un cuarto con los que tenían fe. Por eso es que los discípulos fueron los que vieron el milagro, no la gente estaba viendo para arriba. Como los muchos no van a ver los milagros, por ejemplo, que los del último, los muchos no van a ver y por eso no van a creer. ¿Por qué lo seguían? Por las señales que habían visto. Pero aquí Yahushua va a hacer una señal y les dice que no vean, que vean para el cielo. Solo los discípulos ven, porque son los que tienen fe. Y es como decir, Yahushua les enseña a los discípulos le enseñan a los muchos.
La vez pasada me había preguntado un hermano, de hecho Iván, que creo que me lo preguntaba bastante, de qué es lo que uno tiene que hacer, o qué es lo que tiene que hacer la congregación, o cómo deberían hacer el ministerio, todas esas cosas. Como ya he explicado, cada uno tiene un ministerio diferente. Cada uno tiene que hacer algo diferente según lo que Yahweh puso en su corazón, todo lo que ya he explicado. Pero aquí vemos un ejemplo de los dos testigos van a dar el alimento espiritual, celestial, milagroso a los escogidos, los 144,000 como los 12 discípulos, y estos lo van a repartir a los muchos. Decía por acá, tomó Yahushua aquellos panes y después de dar toda, los repartió entre los discípulos. Aquí hay un comentario, dice, después de dar toda, según la costumbre yahudí, el que preside una comida toma el lejem y dice, de hecho esto era lo que les iba a mencionar ahora cuando dije lo de la bendición, en el judaísmo hay una bendición, y bueno, se vuelve ya cuestión de mandamiento de hombres tristemente, porque digamos no pueden beber un vaso de agua sin dar una bendición, no pueden, o sea, no pueden hacer nada sin, lo dicen como un rezo, lo repiten. Obviamente habrá alguno que otro que lo piense, que sí lo diga con el corazón y bendito Yahweh por esa persona, pero la mayoría simplemente agarran. Entonces eso es a lo que se refiere aquí. La bendición en español sería: bendito seas tú, Yahweh Elohim nuestro, Rey del universo, que produces el ejem de la tierra. Los demás responden amén. Luego parte el ejem y lo distribuye. ¿Verdad? Que es Baruch atah Yahweh Eloheinu Melech haolam. Y después que trae el ejem del Aretz. Tomó Yahushua aquellos panes y después de dar toda los repartió entre los discípulos. O sea, ese toda se referiría, repito, a esa bendición. Baruch atah Yahweh Eloheinu Melech haolam. Tomó Yahushua aquellos panes y después de dar toda los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. De igual manera hizo con los pescados, dándoles cuanto querían. Dándoles cuanto querían. Eso es sorprendente. No solo repartía penitas para que tuvieran, sino que querían más, coma más. Coma hasta que ya esté satisfecho. Así va a ser con la doctrina, con la enseñanza. De igual manera hizo con los pescados, dándoles cuanto querían. Y eso también porque es otra bendición, ¿verdad? Porque los pescados vienen del agua, el lejem de la tierra. Entonces es diferente la bendición que habría que dar. Y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Vean qué curioso aquí. Aquí hay varias razones por las que está haciendo eso. Una, orden, porque Yahweh es un poderoso de orden. No va a dejar ahí todo Tiberias, todo sucio. Recojamos, para que no se pierda nada. O sea, aquí hay comida todavía que podemos llevar a otras personas, ¿verdad? Podemos llevar a la casa, a la familia, etcétera. Entonces, muy importante no desperdiciar, por más que sea milagroso, por más que fue regalado, no desperdiciar, valorar, más hizo un milagro. Entonces, para que no quede desordenado, porque Yahweh es un poderoso de orden, para que no se desperdicie nada, entonces recoger los pedazos. Y también, tercero, para que se dé una revelación espiritual en los evangelios donde se menciona este evento, que hay uno donde es un poco más específico. Entonces recogieron pues, oigan, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 lejem de cebada sobraron a los que habían comido. Entonces habían 5 pedazos de lejem. Y después de que Yahushua los bendijo y los multiplicó para entregarlos a todo el mundo, cuando recogieron habían 12 cestas. En una cesta caben un montón. O sea, 5 matzot es como algo así. Una cesta es como algo así. Y eso es lo que sobró. Imagínense el poder, la multiplicación. Y de aquí lastimosamente se agarran los de la prosperidad, ¿verdad? Para empezar a decir cosas que, o sea, sí tienen verdad, pero las tuercen, le agregan un montón de mentira para a ellos robar. Y Yahweh no da solo lo necesario, Yahweh da en abundancia, Yahweh da hasta que sobre. Pero si usted puede manejarlo, porque si no sería más bien una maldición, se va a convertir en su trampa. Exacto. Entonces mejor pedirle a Yahweh su voluntad y lo que uno pueda manejar. Y si uno quiere más riquezas materiales para X cosa, pedirle también el poder manejarlas, la sabiduría, el entendimiento.
el saber usarlas y reconocer y entender que no solo es para uno, es también para ayudar, que se le da. Muy importante, de 5 panes, o sea, de los 5 libros de la Torá, salieron 12 cestas, o sea, las 12 tribus, 12,000 en cada cesta, los 144,000, que son el lejem, o el matzá en este caso, porque son el cuerpo de Mashiach. Los muchos son la sangre, ¿recuerdan? Los pocos y los muchos, cuerpo y sangre. El matzá o el pan es el cuerpo, el vino es la sangre. Aquí recogieron 12 cestas de panes. Son las 12 tribus, 12,000 en cada cesta. Obviamente no estoy diciendo que habían 12,000 pedazos de pan en cada cesta. La cantidad que hubiese en cada cesta, que pueden ser 40, 50, representa 12,000 de cada una de las tribus. Por eso fueron 12 cestas. No fueron 13, no fueron 14, no fueron 5, 7. 12 cestas porque son las 12 tribus. Todo fue planeado. Aún cuánto iba a sobrar. ¿Sí me explico? Lo perfecto que es el Padre. Que los llenó a todos con comida en el momento exacto para que quedaran 12 cestas. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 lejem de cebada sobraron a los que habían comido. Entonces muchos son llamados, pocos los elegidos. Porque llegó una multitud, ellos fueron los que comieron. Y lo que sobró, o sea, el remanente, ¿verdad? Lo que sobra, sinónimo es remanente. De hecho, bueno, en inglés se nota más, por alguna razón. En español tal vez algunos tengan un problema con entender remanente, la palabra. Pero en inglés, remain quiere decir lo que queda. Remaining, lo que quedó. Remanente viene de esa misma raíz, lo que queda. Entonces eso confirma que las 12 cestas son de los 144,000, representan a los 144,000, porque son lo que quedó, el remanente. Muy importante, devolviéndome hasta el inicio de la historia que llevamos hasta el momento. La segunda venida de Yahushua, segundo ciclo, Galil, entre las naciones, mar, del otro lado, occidente. Filipos, caballo blanco. Andrés, hijo del hombre, en ese caballo blanco, sexto sello. 5 lejem de cebada, la Torá, la letra de la Torá, cebada. Los 2 peces, como ya he dicho, en lo que representa escritura, el resto de la escritura, escritos y profetas, y en lo que representa a las 2 personas que lo predicarían, los 2 testigos que fueron pescados a través de la doctrina de los apóstoles, o sea, de Yahushua a través de los apóstoles. Todo el montón de gente queriendo ser alimentada, los muchos en el mundo con hambre espiritual a partir del tercer sello. Bueno, desde ya, pero el tercer sello se va a poner peor. Y de toda esa gente, de los muchos, pocos van a ser elegidos. De los muchos que están entre las naciones, comiendo la doctrina que vayan a dar los 2 testigos, como los peces, van a salir 12 cestas de las 12 tribus. El remanente, los escogidos, los pocos. Entonces recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Oigan lo que sigue. Entonces aquellos hombres, al ver la señal que Yahushua había hecho, dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Vemos la confirmación de lo que vengo diciendo, y de que el libro de Juan hace alusión a la segunda venida. Por eso en el libro de Juan a cada rato aparece: este es el profeta, el profeta, el profeta. No Mashiach, Mashiach, Mashiach. Mashiach es Yahushua el primero. Ahora, Mashiach quiere decir ungido. Yahweh ungió a los reyes, ungió a los sacerdotes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Mashiach, ese término se utiliza obviamente para Yahushua como el más ungido, o a través de quien nosotros somos ungidos. Pero al nosotros ser ungidos a través de él, nos convertimos entonces también en Mashiach, ungidos. Mashiachim sería ungidos en plural. Entonces, por eso es que ya nosotros, una vez que aceptamos a Yahushua, no vivimos nosotros, vive Mashiach en nosotros. Eso espero esté claro. Entonces, por eso es que el término Mashiach se puede usar con varias personas, pero el que principalmente le pertenece es a Yahushua. El término profeta también se puede usar con varias personas: Moshe, Yirmiyahu, Ezequiel, todos los demás. Pero en específico hace alusión al último, la segunda venida, el profeta como Moshe, prometido en Deuteronomio 18. ¿Está claro?
Entonces por eso, en este caso, cuando dice, este es el profeta, lo dice en singular y todos sabían de quién hablaba. Sin embargo, hoy en día eso lo leen y la gente le entra por aquí y le sale por aquí porque no se les ha enseñado al respecto. Lo más que vaya, digamos, ya sea un cristiano, bien teólogo, tal vez vaya a decir, está hablando de Mashiach. Pero no está completamente correcto. Los musulmanes han agarrado esto para decir que habla de Mahoma, lo cual obviamente es falso, pero tristemente hay cristianos que se han convertido en musulmanes porque no pueden defender lo que creen, y cuando alguien llega y les dice, vea, falta un profeta por venir, ellos dicen, uy, ese es Mahoma, sí es cierto, el Corán, y empiezan a ser musulmanes. Vemos claramente que dice, verdaderamente, ellos dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Ellos con eso dijeron, este es el último, en vez de entender que era el primero, Yahushua. Juan aquí lo escribe así para que entendamos lo que está representando todo. Es el profeta que ha de venir al mundo, el profeta como Moshe, quien va a alimentar como descendiente de Yosef, como él lo hizo en Egipto. Está claro, por eso hicieron esa conexión. Vieron a Yahushua alimentar tanta gente y dijeron, este es el descendiente de Yosef, el profeta. Aquí un comentario, dice, sobre este profeta, véase Juan 1.21, ¿verdad? Que es cuando le llegaron a preguntar a Juan el Bautista si él era el profeta. Y él dijo, no. ¿Es usted el Mesías? No. Ahí vemos que el profeta y el Mesías son dos diferentes, porque esperaban dos diferentes. Para los cristianos son exactamente el mismo, no tiene sentido. Verso 15, oigan, pero entendiendo Yahushua que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Vean eso. Lo querían hacer rey porque pensaron que era el profeta. El profeta es el rey. El Mesías es el sacerdote. El Mesías vino como sumo sacerdote. El último viene como el gran rey. Como confundieron al sacerdote con el rey, lo iban a hacer rey. Pero como él vino como sacerdote, se escapó. Para no tener que explicarles. Porque esto tenía que estar escrito. ¿Sí me explico? ¿Verdad? Estaba cerca Pesaj. Y ellos dijeron, de ahí, acabamos de reconocer al profeta en la fiesta para hacerlo rey. Porque en ese tiempo se pone a los reyes. En ese tiempo empiezan los reyes. Entonces, buen punto. Ahí básicamente ellos dijeron, estamos en el tiempo para poner rey nuevo. Acabamos de reconocerlo, es el profeta. Vamos. Él se fue solo, porque no podía hacer eso todavía. Tenía primero que cumplir su muerte y resurrección para después venir otra vez como rey. Entonces, si los pocos van a llevar el mensaje de los dos testigos a los muchos, no es garantía que ellos reconocerán o escucharán de los dos testigos el mensaje, y tampoco los pocos revelarán quiénes son los dos testigos a los muchos. Buen punto, exacto. Bueno, por ese segundo fijo, el primero no, más o menos. La revelación de quiénes son los dos testigos solo la puede dar Yahweh. No es de ni siquiera los dos testigos para dar o para revelar. Así como el mismo Yahushua decía, yo no vengo a dar testimonio de mí, yo vengo a dar testimonio del Padre. Si yo fuese a dar testimonio de mí sería inválido, por más que yo sepa quién soy. Entonces, la revelación de quiénes son los dos testigos solo Yahweh la da directamente a las personas. Al final, el punto es que reconozcan a Yahushua como Mashiach. Por eso esa es la prédica principal. Otra forma de entenderlo es que la revelación de quiénes son los dos testigos es como carne espiritual. El testimonio de Mashiach es leche espiritual. Los muchos son como niños. Si se les da carne, los atragantan y se alejarían. Hay que darles leche espiritual. Entonces, los 144,000 deben ir a predicar a los muchos con la esperanza de que esos muchos que escuchen se conviertan en pocos. Pero de esos muchos, la mayoría no se va a convertir en pocos. Entonces tienen que tener cuidado qué es lo que les revelan, porque no se puede dar perlas a los cerdos. Entonces se enseña un poquitito. Cuando esa persona se hace parte, el mismo Yahweh se encarga de revelar quiénes son los dos testigos. Pero mientras no sea parte, no se puede dar esa revelación, porque puede más bien alejar o atragantar, espiritualmente hablando. Es lo que me decía al principio. Entonces, si los pocos van a llevar el mensaje de los dos testigos a los muchos, no es garantía que ellos reconocerán o escucharán a los dos testigos de los dos testigos el mensaje. No sé si se refiere a los muchos. Pues obviamente no todos los muchos van a oír directamente a los dos testigos. Pero va a llegar un momento
al final de los 3 años y medio, donde ya por lo menos van a reconocer a las dos personas como una influencia tan grande que algo se tiene que hacer al respecto, ya sea matarlos o aceptarlos, por decirle algo. Entonces, los muchos van a llegar a ver por tele, por internet o lo que sea, a los dos testigos, no necesariamente seguirlos o escucharlos. Por eso los pocos tienen que llegar a los muchos para predicarles aquello que ellos mismos no quieren ir a buscar, o aquello que no saben dónde encontrar. Como vimos ahora, la multitud sí podía ver a Yahushua, pero estaba recibiendo la comida de uno de sus discípulos. Y los que reconocieron al puro final representarían a los que fueron escogidos de entre los muchos, como los que pudieron reconocer al profeta. Después de haber recibido la comida de los discípulos, dijeron, mira, este es el profeta. ¿Sí me explico? Pero ellos mismos lo determinaron, no fueron los discípulos que le dijeron, hey, el profeta le manda esto. ¿Sí me explico? Ellos dijeron, este tiene que ser. ¿Cómo iba a ser para alimentar tanta gente? Dice, este es el mismo pasaje de Mateo 14, 13. En adelante, si es el mismo, en el de Mateo dice que levantó los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. 14, 13, sí, es el mismo evento. Dice, al oírlo Yahushua se partió de allí él solo en una barca a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde las ciudades. Al salir Yahushua vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya avanzada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren algo de comer. Yahushua les dijo, no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Una vez más, confirmando que son los discípulos los que tienen que darles de comer. Ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Misma historia. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Los que comieron fueron como 5,000 hombres sin contar a las mujeres y niños. Bendito Yahweh, ahí lo vemos. 5,000 hombres, ahí sí cuenta a las mujeres y niños en el sentido que las escribe, pero no en el número, para que entendamos cómo se cuenta en el término hebreo. Solo hombres, traigan a los familiares, como los 144,000. En Mateo, por si algo, en Mateo 15, 32 es donde alimenta otra multitud. Yahushua llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde sacaremos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? ¿Se imagina qué molesto? Esos capítulos después de que había alimentado 5,000. ¿De dónde sacaremos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? En este contexto, que quede claro, en este contexto, Mateo está hablando de Mashiach como rey. Menciona 2 momentos en el que alimentó una multitud. La primera, en este caso, hace alusión a la primera venida, cuando vino por las tribus perdidas, por eso 12 cestas, porque vino por Israel, a Israel, los que siguen la Torah, 5 panes, y 2 peces, profetas y escritos. Ahora, en Mateo 15, hace alusión al fin de los tiempos, cuando viene por segunda vez, entre las naciones, por eso son 4,000, los 4 ángulos de la tierra. Y vean, y lo leo rápidamente y lo voy a ir interpretando. Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo. O sea, ya han pasado 2 milenios y estamos entrando al 7º milenio, el Shabbat milenial. Ese es el fin de los tiempos. Ya ese es el año 3 de los 2 testigos dando testimonio. ¿Sí me explico? Entonces, y no tienen que comer y no quiero despedirlos en ayunas. No sea que se desmayen en el camino, no sea que se mueran. La segunda venida es para salvar. La idea es que los 144,000 no tengan que desmayar, sino que sean transformados. ¿Sí me explico? No se van a desmayar, no van a morir. No sea que se desmayen en el camino, ya estaba el camino. Yahushua es el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde sacaremos nosotros tanto pan en el desierto, en la apostasía, en este mundo como está, para saciar una multitud tan grande? Los muchos en el mundo. Yahushua les respondió, ¿cuántos panes tenéis? Ellos le dijeron, 7 y unos pocos peces. 7, la creación fue hecha en 7 días. Aquí estamos hablando del 7º milenio. Y ya para este tiempo no solo está la Tanaj, sino que también está el nuevo pacto, donde están los evangelios y las cartas. 7. Y hay otro, o sea, se puede conectar con otras cosas del número 7, por si algo.
7 y unos pocos peces. Ahí no menciona la cantidad de peces porque no se podía. Se puede ver como 7, los muchos en este caso, y pocos peces. Recuerdan, ya había conectado los peces con los 2 testigos. Entonces mandó a la multitud que se recostara en la tierra, tomó los 7 panes y los peces, dio toda, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron, y de los pedazos que sobraron recogieron 7 canastas llenas. Del mundo entero, de toda la creación, 7 canastas llenas. Los que comieron eran como 4,000 hombres de los 4 ángulos de la tierra. El 7 hace alusión a la creación, el 4 a los 4 ángulos de esa creación, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, después de despedir a la gente, entró en la barca y fue a la región de Magdala, la torre, o sea, asciende. Entonces, el punto aquí con los 2 que alimentó en Mateo representa que primero vino a Israel y después a las naciones. Por eso 5 y 12 cestas y después 7 en los 4,000, 4 ángulos. No mencionó lo que sobró. Hay otro evangelio donde sí se menciona lo que sobró y también se puede hacer la conexión igual. Dice en Juan, ¿verdad? Ya 16. Okay. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Una vez más, en el fin de los tiempos, anochecer, descendieron sus discípulos a las naciones. Ayer me hicieron una pregunta acerca del capítulo 29 de Hechos. En las traducciones comunes tiene 28 capítulos. Pero hace un par de siglos, un poquitito más, un par de siglos se encontró un escrito que incluía el capítulo 29. Y se le ha hecho se ha investigado bastante como para determinar que si es verdadero, simplemente en los otros libros se había perdido. Y hay algunos detalles ahí que parecen indicar que era la voluntad de Yahweh que se perdiese y que se encontrase hasta ese momento. Entonces hay varios detalles que parecen confirmar ser verdadero ese capítulo. Cierra la historia de Hechos. Y hay 2 detalles interesantes. Uno que habla de Pilatos, de su muerte, cosa que no se menciona en la escritura, pero se habla al respecto bastante por el hecho de que Pilatos fue el que lo terminó dando la orden para colgarlo, porque era el que tenía la autoridad, pero se lavó las manos. Curiosamente se hace alusión también al hecho de que se lavó las manos y por lo menos Yahweh sí tomó eso en cuenta. Pero él mismo, por decirlo así, no pudo vivir con el hecho de que mató al Salvador y se fue de cabeza. Y otro aspecto importante del capítulo es que, ¿se acuerdan que les he dicho que Pablo representa al último? En ese capítulo 29 se confirma, porque Pablo va a Sefarat, que es España, y después iba a ir a las tierras donde habían sido esparcidos los israelitas, según la profecía de Esdras, o el libro de Esdras, donde dice que por los pecados serían llevados a otra tierra, y esa otra tierra hace alusión a América, ¿recuerdan? Entonces el libro, a pesar de que no dice que fue a América, hace alusión a que Pablo, como el último, en el fin de los tiempos, iría a América por las tribus perdidas que estaban ahí después de haber estado en España y haber sido echadas aquí en 1492. Entonces, muy particular ese capítulo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, mostrando eso, que los israelitas estarían entre las naciones en el fin de los tiempos. Algo curioso que mencionó la hermana, que aquí, ¿verdad? Cuando dice, pero entendiendo Yahushua, que es Mashiach, que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, Melech, ¿verdad? El príncipe se convierte en rey. Ellos pensaron que él era príncipe, porque lo iban a hacer rey, ¿está claro? En Apocalipsis vemos que la bestia se levanta en contra del príncipe del pacto. Pero me pongan atención aquí, esto es muy importante, principalmente las personas que vengan del cristianismo. En el cristianismo dicen que el que confirma el pacto es la bestia. Sin embargo, Yahweh dice en Daniel que la bestia se levanta en contra del príncipe del pacto. ¿Cómo puede la bestia, si confirma el pacto, levantarse en contra del príncipe del pacto? Eso quiere decir que el príncipe del pacto es positivo, porque se levanta contra él la bestia. Y el príncipe del pacto entonces es quien confirma el pacto de Daniel 9. Ese príncipe es el Nagid de Daniel 9. Hebreo Nagid, príncipe. Hay varios términos para príncipe. En Daniel 9 aparece Nagid. En hebreo, en Daniel dice Mashiach Nagid aparecería en este tiempo. Pero Mashiach sería cortado, o sea, sacrificado. Y en el futuro se presentaría el Nagid, una vez que Mashiach fue cortado. Nagid, para confirmar el pacto. Por eso es el príncipe del pacto.
Entonces aquí donde dice que lo querían hacer rey, es curioso que Mashiach se va, como se quita de la ecuación, como para que quede el espacio para el Nagid, ¿verdad? Como es cortado Mashiach, queda Nagid. Y de esa manera entonces esto hace alusión a la segunda venida. Entonces, ahora sí continúo. Entonces decía, al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Cafarnaúm. Entonces, en el fin de los tiempos, los que creen en Mashiach entre las naciones, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Cafarnaúm, la villa de confort. Entonces ellos iban a buscar el confort, iban a buscar el descanso. Como en el fin de los tiempos, la noche espiritual, estamos a punto de entrar en el Shabbat, que es el descanso, el confort. Y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia el confort, hacia el descanso. La barca vendría siendo la creencia o la fe que tienen, que los mantiene por encima de las aguas, pero sigue siendo algo aparte de ellos. O sea, es un vehículo en el cual están, como por ejemplo la escritura, que los sostiene, si la cumplen. Entonces dice, ya había oscurecido, y Yahushua todavía no había venido a ellos. Vean eso, hace unos versos vimos que andaban juntos, o entendemos en lo literal que sí, Yahushua se fue, se separó, se fue solo porque lo querían agarrar y ser rey. Los discípulos dijeron, vámonos, ahí lo vamos a ver después, él siempre llega. En el sentido espiritual, aquí estamos viendo que la historia vuelve a empezar, representa el fin de los tiempos, todo lo que ya acabo de decir, y Yahushua todavía no había venido a ellos, o sea, no se había dado la segunda venida, aún. Ya era el fin de los tiempos, estaban entre las naciones, tenían la fe y eso los sostenía sobre las aguas, iban hacia el milenio, pero todavía no había manifestado la segunda venida. Ya había oscurecido y Yahushua todavía no había venido a ellos. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. O sea, las naciones están agitadas porque está soplando un espíritu fuerte. Por ejemplo, el corona. Tan fuerte que tiene a todo el mundo asustado, en el sentido de no necesariamente de la fuerza que tenga para matar, sino en cómo tiene al mundo agitado, a las naciones. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, 25 o 30 estadios, dice aquí 5 o 6 kilómetros. El estadio equivalía a 180 metros. La mayor anchura del mar era de poco más de 10 kilómetros y su mayor longitud de unos 20 kilómetros. Entonces, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, 25 por si algo es la Kaf y la Hei, la Lamed es 30, que puede hacer alusión, ¿verdad? El 25 a la mano que da la revelación y el 30 el buen pastor. Entonces la mano que da la revelación del buen pastor. Eso fue lo que recorrieron, buscando en la escritura que Yahweh les diera la revelación de quién sería el que los guiaría. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Yahushua que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Andaba sobre el mar, no necesitaba la barca. ¿Sí me explico? La fe de ellos estaba en la Torah, la letra. Yahushua es el cumplimiento, por ende no necesitaba la letra, porque Él es quien inspira toda letra. ¿Sí me explico? Él es el que pone toda barca a flote. Entonces, varias cosas. Unos 150 años antes de que Mashiach se manifestara, estaba Antíoco Epífanes, que fue una representación de la bestia, quien puso la abominación desoladora en el templo. Fue un cerdo que sacrificó para Zeus, ¿verdad? Que en español es Dios. Entonces, la bestia hizo un sacrificio para Dios de un cerdo en el templo. Eso representa cómo la bestia, el líder mundial, va a poner a la abominación desoladora en el mundo, lleno de un espíritu de impureza que se hace pasar por ángel de luz, cerdo. Se hace pasar por puro, pero no lo es. Entonces, ese hombre Antíoco Epífanes, que básicamente quiere decir, ese Epífanes es la epifanía, la revelación celestial, la manifestación del poderoso en la tierra, así se hacía llamar el hombre. Y él decía que él podía caminar por el agua, y la gente le creía, pero nunca lo hizo. Entonces él era la bestia, bueno, una representación de la bestia, decía caminar en agua. 150 años después viene Mashiach y literalmente camina en agua.
para mostrar que Él es la verdadera revelación del poderoso Altísimo, la verdadera epifanía, no el Epífanes griego, sino Mashiach, porque Él sí cumplió caminar en agua. El otro lo decía nada más, exacto, como el falso Mesías que va a decir ser el Mesías, pero mentira completa, solo para que lo sigan. También el hecho de que Mashiach camina por las aguas, aquí, ¿verdad? Por si algo, porque yo he visto magos en este tiempo hacerlo. No lo he visto en física, literalmente así, en persona, sí lo he visto por tele, lo cual obviamente se da para que puedan hacer cualquier truco, además del que ya hacen en persona. Y, por ejemplo, está Dynamo, que caminó, creo que fue en Gran Bretaña, hay un lago ahí, caminó por ahí. Hay varios detalles que parecen indicar que aún en esas partes donde se supone que no podría haber hecho nada, poner nada debajo, que aún así pusieron algo debajo para caminar en agua. También Chris Angel caminó en agua, Dynamo caminó en agua, un par de magos más que caminaron en agua. Y parece ser, según lo que he visto, que algo pusieron. O sea, un plástico transparente, caminaron por ahí, la gente nadaba por debajo, pero con el plástico transparente arriba pueden pasar por abajo. Entonces, sí cabe la posibilidad de que lo hayan hecho completamente falso. Pero también cabe la posibilidad de que usen algún demonio y el demonio los va sosteniendo ahí. Ponga el pie aquí, ponga el pie aquí, ponga el pie. O sea, puede pasar. A lo que voy es que si alguien camina en agua y ustedes lo ven literalmente caminando en agua y tocan el agua, eso no quiere decir que hay que creer en él como Salvador o algo así. Porque el mismo Mashiach dijo que falsos harían cosas para tratar de engañar. Y hay que entender algo, porque hay mucha gente que dice, oye, Yahushua simplemente era un mago. Caminaba en agua y ves estos otros caminando en agua, era lo mismo. Pero Yahushua caminó en agua cuando nadie lo estaba viendo. Para llegar al barco, él no estaba caminando para que lo vean. Ay, vean. Él dijo, es que tengo que llegar al barco, estos me dejaron aquí. Tengo que ir al barco y van ahí como a 15 kilómetros. Tengo que ir caminando 15 kilómetros en agua para llegar al barco en oscuridad. Él no esperaba que lo viesen. De hecho, él pensaba, lo más seguro están dormidos. Él no lo estaba haciendo para que lo viesen. Los magos lo hacen para que los vean. ¿Cuál mago va a hacer un truco solo? Ah, y el mar como loco, exactamente. ¿Cuál mago se va a meter a caminar en agua cuando es un fuerte viento? No, está claro. Entonces, hay que entender, Yahushua no caminó en agua aquí para que lo vieran. Lo vieron, sí, para que quedara escrito. Necesitamos entenderlo porque todo lo que eso representa. Yahushua es el agua de vida. Por eso no se hunde en agua, Él es agua. Segundo, Él es la epifanía, la verdadera, no Antiguo Epífanes que decía caminar en agua. Tercero, representación del último, caminando sobre las aguas. ¿Qué quiere decir eso? Que sale entre las naciones, pero está por encima. La mentira o la confusión de esa nación o de esa doctrina no lo cubre, no lo hunde, no lo ahoga, sino que más bien se levanta sobre, a través del camino. Y Yahushua es el camino. Entonces el último camina sobre la falsedad de las naciones al estar en Mashiach. Y como Mashiach camina por las aguas, entonces también por. Está claro, en el sentido espiritual. Entonces, cuando habían remado como 25 o 30 estados, vieron a Yahushua que estaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Entonces los 144,000 que están alrededor del mundo, entre las naciones, en la escritura, teniendo fe de que ya se va a cumplir esto, se va a cumplir lo otro, están en la barca, eso lo sostiene. Pero en eso ven al último manifestándose sobre, o sea, con una doctrina o con una enseñanza que está por encima de la que habían recibido. Es mucho más poderoso poder caminar por agua que necesitar tener un barco de madera para poder estar sobre el agua. ¿Sí me explico? Entonces la doctrina que trae el último, en comparación con las doctrinas que han sostenido el mundo hasta el momento, es otra cosa. Vieron a Yahushua que estaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Dos cosas. Una, se acercaba a la barca, ellos estaban en una barca. Como dijo Mashiach, la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé. La barca como el arca. Los que se quieran salvar tienen que estar en esa arca, como los discípulos, los 144,000 escogidos, 12,000 de cada tribu, por eso 12 discípulos. ¿Está claro? Entonces, los que quieran salvarse tienen que ser de los escogidos, como en el día de Noé, entrar en el arca. Después, lo segundo, se asustaron, les dio miedo. Por un lado, porque pensaron que era un fantasma. Eso es curioso, ¿por qué? Porque los cristianos no esperan a Mashiach en carne, lo esperan
o ellos desaparecer y verse en el cielo con él, o como un espíritu nada más, como un fantasma. Tanto así que en inglés, a lo que es Ruach HaKodesh, lo llaman Holy Ghost, el fantasma santo, el santo fantasma, Holy Ghost. Ellos pensaron que era un ghost, pensaron que era un fantasma. ¿Por qué? Porque están con el Holy Ghost. Hoy en día, eso es lo que adoran, un fantasma. Peligro. Tuvieron miedo, porque hoy en día los que dicen estar esperando, no lo están esperando como se va a manifestar. ¿Sí me explico? Lo están esperando, pero de otra manera. Cuando se manifiesta caminando a la par de ellos en carne, ¿qué es esto? Porque lo están esperando arriba o en tierra, en el sentido de una manera normal, corriente, no que los sorprenda. Y Yahweh va a sorprender, pero la sorpresa a veces asusta. Como sabemos, las maravillas en hebreo también se puede interpretar como terrible, porque es difícil de entender. También les dio miedo, ¿por qué? Porque viene como ladrón en la noche. También porque viene regañando, en el sentido de trayendo justicia, juicio. Entonces eso da cosa, en el sentido que uno dice, ¿y será que voy a poder pasar la prueba? Pasar de ser, o sea, de los muchos a los pocos, por ejemplo. Solo el hecho de preguntárselo ya es un gran paso, por ejemplo. Entonces, Yahushua que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo, pero él les dijo, yo soy, no temáis. Yo soy, no temáis. Eso claramente se conecta con Yahweh, pero recuerden que Éxodo 3:15, donde dice yo soy, Eye Asher Eye, es decir, yo seré el que yo seré. Yo seré es futuro. Aquí dice yo soy, es presente. Eso en hebreo en realidad es Anoki, ya se los ha mencionado. De todas maneras, Anoki es un término, es la primera palabra de los 10 mandamientos, cuando Yahweh habla de sí mismo. Y es una palabra que Yahweh había dejado para el pueblo, para que Moshe se manifestase para la redención. Vayomer Alejem Nihu, yo soy él, Al Tirau, no tengan miedo, no teman. Pero él les dijo a Nihu, no temáis, yo soy él, no temáis. Yo soy, se puede poner nada más. Ahora, el yo soy él, se confirma más el hecho de que es como decir, yo soy el poderoso, yo soy Yahweh. No el de Elohim, sino el de artículo. Yo soy, no temáis. Recuerden que Yahweh dijo, Eye Asher Eye, yo seré el que yo seré. Yahushua fue el primer, yo seré. El último es el segundo, yo seré. Ajá, entonces aquí, al decir yo soy, es como ya habiéndose cumplido ese segundo, yo seré. Ya en presente, yo soy. ¿Sí me explico? No temáis. También, ¿verdad? Lo que decía, como ladrón en la noche, algunos lo van a ver, digamos, los cristianos que no están esperando Mashiach en carne, con lo mínimo van a decir esos falsos profetas, esos falsos mesías, esos falsos... Entonces, es como diciendo a los escogidos, no teman. Esta vez sí, o sea, yo soy, en vez de, como diciéndoles, no teman, no soy un falso mesías, yo soy el verdadero. ¿Sí me explico? Porque ellos tenían miedo, ¿por qué? Pensaban que era algo malo, un espíritu maligno, como el espíritu del falso mesías. Pero él les dice, no teman, yo soy él, no el falso. También el hecho de no temáis es como vino para proteger a los escogidos que creen en él, no para destruirlos por más que traiga juicio. Muy importante, porque el enemigo nos va a traer pensamientos y tratar de poner miedo, más entre pase el tiempo y más cosas pasen alrededor nuestro, para hacernos pensar lo peor, ¿verdad? Hemos visto alguna película, pues se meten las ideas de que lo que pasó en esa película le puede pasar a usted, más la otra película, ya 2 cosas, le pueden pasar 3 cosas, entre más películas vea. Entonces el enemigo se aprovecha de eso para decirle, todo esto le puede pasar en este apocalipsis, pero Yahweh dice, no temáis, porque eso que va a pasar no es para usted, no es para los escogidos, es para los impíos. Por eso hay que esforzarse tanto por ser escogido, no esforzarse por tener plata para tener comida en la alacena y esto y lo otro que está haciendo la gente. No, purifíquese para que Yahweh lo proteja, porque no va a haber nada material que lo pueda proteger. No va a haber nada en este mundo que lo pueda proteger. O sea, por más inyección, más bien cuidado, es la inyección la que lo mata. Dice, yo soy, no temáis. Entonces ellos lo recibieron con gusto, como los escogidos. Después de tener miedo, pasaron a tener gusto. Entonces ellos lo recibieron con gusto en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban.
O sea, básicamente Yahushua caminó todo, se montó para el último tramo. Ahora, recordemos, el primero es el camino, Yahushua el camino. El último, Yahweh nos dice que es un trillo con dientes nuevos. Un trillo se utiliza para hacer camino en la tierra, ya sea para sembrar la semilla o simplemente para establecer un camino por donde ir. Entonces, una cosa es Yahushua, que es el camino, y otro es el trillo, que en el desierto hace un camino para llegar a Mashiach. Aquí vemos que Yahushua está caminando en el mar y representa la segunda venida, porque la primera vez caminó en la tierra, en el sentido de que la tierra son los creyentes, Israel. El mar son las naciones. Entonces la primera vez vino en tierra, a Israel. La segunda venida viene a las naciones, por eso camina en el mar. Porque así como hizo un camino para Israel, habrá un camino para los muchos, las naciones. Por eso dice Isaías 9:1, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Ellos estaban en angustia, con miedo por el viento tan fuerte y porque vieron un fantasma según ellos. No habrá para siempre, mas no habrá siempre oscuridad. Estaban en la oscuridad. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo en que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Naftalí. Pues al fin llenará de estima, Kabod, el camino del mar, el camino de las naciones. De aquel lado del Jardín, en Galil de los Goyim. Este verso es clave. Galil, segundo ciclo, lo vimos ahora. ¿Se acuerdan como les he dicho? ¿Se acuerdan, digamos, por ejemplo, con Tiger Woods, el del golf? El del golf era tan bueno para el golf. Uno de los términos que se utiliza para hablar de alguien bueno en algo, por ejemplo, en ese tiempo era que era como el Jordan del golf. Es otro deporte, pero se entiende por Jordan del básquet. Es el mejor del básquet. Entonces, aquí dice Galilea de los gentiles. Galilea está en Israel. Entonces no es de las naciones, es de la nación escogida. Galilea de los gentiles es como decir, es otro Galilea entre las naciones. Así como matan a los 2 testigos en Israel, pero es espiritualmente Sodoma y Egipto. Entonces hay un Galilea espiritual en el mundo, y es de ahí donde viene el último. Del otro lado del Jardín, como del otro lado del océano. Galilea de los gentiles. El camino del mar. El camino entre las naciones. Por eso en esta ocasión, donde representa la segunda venida, camina sobre el mar, porque representa el camino del mar. Isaías 41:15. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Entonces el último vuelve reinos en nada. Y curiosamente el último descendiente de Yosef. Yosef es como un toro. El toro jalaba el yugo que se le ponía, en el cual iba un trillo, para preparar la tierra. Entonces eso confirma de quién habla. Cuando habla del trillo, cuando habla de camino en el mar, testigo como Moshe, el becerro de Yom Kippur. Verso 21. Entonces ellos lo recibieron con gusto en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que el último se manifiesta, una vez que ya los escogidos lo reconocen, llegan al Shabbat, al reposo, porque iban para el reposo, para el confort. Cafarnaum, confort. Cafarnaum, y Yahushua se aparece y llegan inmediatamente. O sea, una vez que llega el último, se llega al Shabbat. Por eso lo matan entrando en el Shabbat. Recuerdan que la escritura dice, la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé. Compraban, vendían, se daban casamiento, etcétera, ¿verdad? Hasta el día en que entró Noah en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Hasta el día en que entró Noah en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Aquí estamos viendo que dice, entonces ellos lo recibieron con gusto en la barca, el día en que entró el Hijo del Hombre en el arca y los destruyó a todos los que estaban fuera del arca. O sea, las naciones, el mar. El arca en sí llegó enseguida a la tierra donde iban. Porque una vez que matan a testigo como Moshe, o sea, entran en el arca, se da la cosecha días después. Llegan enseguida a la tierra a la que iban, el lugar preparado. Eso, que lo reciben con gusto, es, bueno, sí, el comentario que hay aquí dice, lo recibieron con gusto. Otra posible traducción, quisieron recibirlo. O sea, le creyeron. Muy importante. Quisieron recibirlos un poco diferente a lo recibieron con gusto. Quisieron recibirlos como estaban pensando en no dejarlo entrar. Pero le creyeron y dijeron, bueno, pasa. ¿Sí me explico?
Lo cual es interesante porque eso muestra que los 144.000 tienen que pensar si eso no es, a pesar de que diga yo soy. ¿Sí me explico? Y yo creo que esa es la razón por la que no aparece la palabra Simha. Entonces ellos los recibieron con gusto en la barca, a la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Verso 22. Al día siguiente, entonces ya es otra historia, la gente que estaba al otro lado del mar se dio cuenta de que no había habido allí más que una sola barca, y que Yahushua no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Entonces hicieron matemáticas, dijeron, ¿cómo es esto? ¿Cómo este hombre está aquí? Si solo una barca, ellos se habían ido solos y él viene con ellos. Al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar se dio cuenta que no había habido allí más que una sola barca, y que Yahushua no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían llegado a Tiberias, junto al lugar donde habían comido el lejem después de haber dado toda a Yahweh. Cuando vio pues la gente que Yahushua no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Cafarnaúm, buscando a Yahushua. Entonces básicamente ellos salieron y dijeron, aquí solo había una barca, eran los discípulos se fueron solos, aquí tiene que estar Yahushua, ¿dónde estará? Lo fueron y lo buscaron, no lo encontraron, dijeron, qué raro, vamos a Cafarnaúm, ¿dónde fueron sus discípulos? Ahí debe estar, vamos. También eso de llegaron otras barcas junto al lugar donde habían dado toda Yahweh, es como decir otras congregaciones, otras barcas, pero no eran la barca donde estaban los discípulos, o sea, no eran la congregación escogida. Y por eso lo fueron a buscar, porque se quedaron sin Mashiach. O sea, las congregaciones que no tienen la doctrina de los dos testigos, va a llegar un momento donde se van a encontrar vacíos. Van a decir, ¿dónde está? ¿Qué está pasando? ¿Qué se hizo? Aquí estaba. ¿Sí me explico? Va a llegar ese momento y van a ir a buscar. Tristemente, hacia el final de la doctrina de los dos testigos. Verso 25. Y hallándolo al otro lado del mar, o sea, hay unos que están esperando a Mashiach en Israel, así como la mayoría de los cristianos están esperando que los dos testigos se manifiesten en Israel, pero se van a terminar encontrándolo del otro lado, occidental. Y hallándolo al otro lado del mar, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Esas preguntas cualquiera diría, ¿para qué las puso Juan? ¿Para qué era necesario? ¿Sí me explico? ¿Cuándo llegaste acá? ¿Qué pregunta es esa para poner en la escritura, tan importante que es la escritura? Obviamente está haciendo alusión a los cristianos en el fin de los tiempos, que van a decir, ¿en qué momento se apareció? ¿Cómo que había una segunda venida? ¿Cómo que esto? ¿Cómo que lo otro? ¿Cuándo llegaste? No sabían, no le esperaban. Como no tenían la escritura, no le esperaban, entonces no sabían cuándo llegaría o cómo llegaría. Por eso Yahushua mismo dice que se va a manifestar en el tiempo en el que ellos no esperan. ¿Recuerdan? Que el Hijo del Hombre se manifestará en el momento en el que no le esperan. Por eso cuando se manifiesta le preguntan, ¿ay, cuándo llegó? Exacto. Como hoy en día que están con un falso Mesías y cuando ven al que es, ¿y usted? ¿De dónde salió? Mateo 24:44. Por tanto también vosotros estad preparados. Hay que estar preparado. Les preguntaré yo a todos los cristianos del mundo, para el rapto, ¿cómo se prepara uno? Claramente van a decir, con fe, creyendo. Eso no es prepararse. Prepararse es saber qué es lo que va a pasar. O sea, prepararse para lo que viene. Pero si el rapto sucede, ¡puf! Y ya, ¿cómo usted se puede preparar para algo que simplemente pasa así? Uno no se puede preparar para algo que sucede de esa manera como enseñan el rapto. ¿Sí me explico? Es impreparable. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Muy importante. Sí va a venir, pero no como piensan, no cuando piensan. Varias cosas aquí. Los cristianos están esperando el rapto al inicio de los 7 años y que vuelva a venir al final. Y Yahushua está diciendo, yo vengo cuando no piensan, o sea, en medio de eso. No va a haber un rapto como lo esperan. Va a venir a predicar como no le esperan. Hay que estar preparado. Tiene que saber uno con la escritura lo que va a pasar. Para el rapto no se puede estar preparado. Y repito, el argumento que daría un cristiano al respecto no es válido cuando en realidad vemos lo que significa prepararse para. Porque tras de eso ellos hablan de que el rapto es inminente. O sea que no tiene que pasar absolutamente nada para que suceda. Puede suceder en cualquier momento. De ser así, ¿cómo se prepara uno para eso? No se puede. Y en lo que respecta a tener fe y llenarse del Padre, eso es algo que uno tiene que hacer en todo caso siempre, sin importar si viene o no viene. Los últimos 2000 años tenían que hacer eso.
El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Exacto. Entonces, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre, hablando en tercera persona, la segunda venida, vendrá a la hora que no pensáis, cuando menos se lo esperan, a la hora que no pensáis. Y por eso vemos en Juan que dice: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ellos mismos se lo están preguntando, no lo esperaban, no estaban preparados. En Lucas 12:40 dice: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. A la hora que no pensáis. Y esto también, otra cosa, ponerlo de otra manera, lo del rapto. Si ellos dicen que el rapto puede pasar en cualquier momento, ellos podrían decir: es a la hora que uno no piensa. No, porque usted ya está pensando una hora al decir que cualquier momento. Eso quiere decir que sí hay un momento, porque no están pensando en un momento, están pensando en cualquiera. Quiere decir que no se va a manifestar como ellos esperan, no se va a manifestar en el rapto que ellos esperan. Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Yahushua y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, o sea, no porque habéis creído en mí, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Vean el sentido literal, qué colerón. Ustedes no me andan buscando porque quieran vida, me andan buscando porque quieren comida. Qué pereza. Quieren platica, quieren seguir en este mundo. Por eso son las multitudes, por eso no le estaban esperando verdaderamente, pero ya que le vieron, le piden. Entonces, en el sentido espiritual, por otro lado, básicamente está diciendo el último: ustedes no me están siguiendo porque hayan visto alguna señal, sino porque entendieron la prédica, porque las ovejas oyen la voz del buen pastor y le siguen. Porque la prédica en el sentido del último va a ser la comida. Entonces, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el lejem y os saciasteis. Oigan, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna. Oigan, trabajad, hay que trabajar. En este mundo para eso venimos, a trabajar. Por eso el Shabbat es el milenio. En este mundo se vino a trabajar. Pero hay dos cosas en las que uno puede trabajar: lo perecedero o lo eterno. Yahushua nos da el consejo: trabaje por aquello que es eterno. ¿De qué le sirve trabajar por aquello que va a perecer? No trabajen por la comida que se pudre en la alacena. Trabajen por la comida que es eterna, que es la vida, Yahushua HaMashiach. Y a través de tener a Mashiach, Yahweh le va a dar la comida de este mundo. Entonces dice: trabajad, no por la comida que perece. Era como ellos lo andaban buscando porque querían comida. Pero esa comida representa la comida espiritual del último. Ya se los dije, ¿verdad? Ahí Yahushua está haciendo la separación. Como diciéndole: ustedes me están siguiendo por comida literal. Deberían trabajar por la comida espiritual. Esforzarse así, pero por la comida espiritual. Entonces, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna. Eso es Mashiach. Él dijo: mi carne es comida y mi sangre es bebida. Esa es la carne y la sangre por la que debemos trabajar. Dice: la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a este señaló Yahweh el Padre. En el sentido histórico, aquí literal, Yahushua está a días de morir. Entonces está diciendo: cuando muera, les voy a entregar mi carne y mi sangre, para que tengan vida eterna, para que coman. Pero espiritualmente les está diciendo a ellos: esa comida que ustedes recibieron ayer y por eso me andan buscando hoy, representa la comida espiritual que va a dar el Hijo del Hombre en el fin de los tiempos, que es la prédica acerca de Yahushua el primero, el pan y el vino. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará en futuro, segunda venida, en tercera persona, el Hijo del Hombre, el testigo como Moshe. Porque a este, al último, el testigo, señaló Yahweh el Padre para hacer eso. Yahweh escogió a cada persona para lo que tiene que cumplir cada persona. Exacto. Ahí confirma que el haber alimentado a ese montón de gente en el día anterior representaba el descendiente de Yosef en el fin de los tiempos, alimentando al mundo entero, como Yosef lo hizo en Egipto.
la cual os dará el Hijo del Hombre, el descendiente de Yosef, porque a este señaló Yahweh el Padre, como Jacob mandó a Yosef para ver a los hermanos y lo mandaron para Egipto. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Yahweh? Esta pregunta hasta hoy en día la hacen. A mí me la hacen como 2 veces a la semana. Y aquí estaba. Y eso es lo que digo de la importancia de leer la escritura. Hay muchas cosas. 70% de las cosas que me preguntan, que están aquí, solo ir a buscarlas. Pero lastimosamente uno lo acostumbraron a que todo fácil, quiera las cosas fácil. Y por eso que la gente no lee. Tristemente. Les parece mucho esfuerzo. Pero aquí dice, trabajad por la comida que dura para siempre. Entonces, si se va a esforzar en algo, esfuércese en lo que vale. ¿De qué le sirve ir a trabajar 9, 10, 11 horas haciendo quién sabe qué por una platica? Después llegar a la casa y decir, no, hombre, qué pereza leer 20 minutos. No tiene ningún sentido eso. Pero es lo que pasa casi siempre. Entonces, o lee antes o se esfuerza menos por la plata para tener fuerza para la verdadera comida. ¿Sí me explico? O se esfuerza primero por la comida verdadera y secundario, ¿verdad? Obviamente está lo otro. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Yahweh? Respondió Yahushua y les dijo, esta es la obra de Yahweh, que creáis en aquel que Él ha enviado. Una vez más, vean cómo va en la línea, refiriéndose al último, el Hijo del Hombre, que Él ha puesto. ¿Cuál es la obra de Yahweh? Creer en el que Él envió. Hay un montón de gente tuerce eso para hacer lo que le da la gana, porque dicen, yo creo en Él, ya cumplí la obra. Se vuelven locos en el pecado. No entendieron nada. Porque si verdaderamente uno cree en aquel a quien envió, le hace caso. Y si le hace caso, no anda como loco en el mundo. ¿Sí me explico? Lo llaman loco, pero es otra cosa. Los que se pierden, ¿verdad? Entonces, muy importante este verso y tristemente lo tuercen para perderse. Esta es la obra de Yahweh, que creáis en aquel que Él ha enviado. Entonces, la obra de Yahweh se refiere a la verdadera fe, porque la fe sin obras está muerta. Entonces, la verdadera fe es poner por obra algo. La verdadera fe es creer en la persona que Yahweh envió. Cuando una persona no cree en la persona que Yahweh envió, es porque rechaza a Yahweh. Y si rechaza a Yahweh, no importa cuántos mandamientos piense cumplir, no está complaciendo a Yahweh a quien rechazó. ¿Está claro? Por eso Yahushua dice, la obra se cumple creyendo en la persona que Él envió. ¿Qué ganan con decir que cumplen todos los mandamientos si están por matar a Mashiach? Nada. Están rechazando el perdón. Dice aquí Isaías 55:2. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es lejem? Vean qué importante. Y vuestro salario en lo que no sacia. Escuchadme atentamente y comed lo que es tov, lo que es bueno, o sea, lo que dará el Hijo del Hombre. Y se deleitará vuestra alma en la abundancia. El montón de sobros que quedaron de tanto que multiplicó Yahweh la comida. Eclesiastés 6:7. Todo el trabajo del hombre es para su boca, sin embargo su apetito no se sacia. Porque la comida de este mundo no sacia, solo la eterna. Por eso Yahushua dijo, yo tengo un agua que el que la beba no va a tener que volver a buscar agua, va a quedar saciado. Respondió Yahushua y les dijo, esta es la obra de Yahweh, que creáis en aquel que Él ha enviado. Él ahora había dicho, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual dará el Hijo del Hombre, porque este señaló Yahweh el Padre. Entonces le preguntaron, básicamente, ¿cuál es el trabajo que debemos hacer para poner en práctica las obras? ¿Cuál es el trabajo de Yahweh? Respondió Yahushua y les dijo, este es el trabajo de Yahweh, esta es la comida eterna, que creáis en aquel que Él ha enviado. ¿Está claro? Verso 30. Entonces le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Después de que el otro lado le habían seguido por señales, los alimentó, lo cual fue un milagro. Llega aquí y les dice, ustedes me siguen por comida. Les da una palabra poderosísima y ellos, ¿qué haces para que te creamos? Qué duro con la gente.
Y es que siempre va a salir gente nueva, por supuesto, ¿verdad? Entonces ahí en ese momento salieron unos cuantos nuevos que oyeron eso y dijeron, ¿qué hace usted para que le creamos después de que ha hecho un montón de cosas? Porque la gente vive en su propio mundo. Y solo porque la gente no ha visto algo, no ha entendido algo, piensa que es incomprensible, que nunca se ha visto. ¿Sí me explico? Por eso también cuando uno llega y le enseña el nombre a alguien, muy común que las personas digan, ¿y usted dónde salió con ese nombre? ¿Por qué solo usted lo conoce? Entonces, eso es la carne, eso es el ego, por eso hago esa cara, ¿verdad? Nuestra guerra no es contra carne y sangre, principados y potestades, que manejan esa carne, ese ego. Por eso es así. Entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Vean que él les acaba de decir, hagan la obra no la obra perecedera, hagan la obra eterna. Y él le dice, ¿qué obra haces tú? Él les está predicando, esa es la obra. Les acaba de decir, el alimento espiritual, pero bueno. ¿Qué obra haces? Oigan, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Vean eso. Bueno, lo primero que voy a mencionar, ¿se acuerdan que ahora dije de Yahushua el agua de vida? Que él dijo, el que beba de esta agua no va a tener que volver aquí, refiriéndose al pozo. Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. Eso es en Juan 4:13. La mujer le dijo, soberano, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ella solo estaba pensando en el pozo literal de agua. Vean lo que dijo anteriormente, en el verso 11. La mujer le dijo, ¿verdad? Yahushua le había dicho, si conocieres el don de Yahweh y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, soberano, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, siempre viviendo en el pasado? Tradición, pasado. Yahushua en este otro evento le preguntan, nuestros padres comieron el maná en el desierto, pasado, padres, como Jacob, nuestro padre Jacob nos dio este pozo. Ahí está hablando de agua, aquí está hablando de comida. Como Yahushua el agua de vida, el último viene con la comida porque es como Yosef. Yahushua la palabra es la leche espiritual para los niños, el último es la carne espiritual, ya el entendimiento, lo más pesado. Entonces en el 4, aunque también lo conectamos con la segunda venida, está hablando del agua de vida que es el primero. Él, como Jacob, está diciéndole que le puede dar el agua porque el último predica del primero. En este otro caso la prédica es el alimento. Y ellos le dicen, nuestros padres comieron maná, pan del cielo. Como sabemos, Yahushua es el maná, porque él es quien vino del cielo a través de una virgen para ser colgado y convertirse en el alimento nuestro, el matzá, el pan celestial, porque vino como la semilla del cielo para dar fruto y convertirse en Mashiach, nuestro Salvador. Entonces, cuando comemos de Mashiach, en Pesach, el matzá es una representación de creer en él y por ende comer de él para ser uno con él. El último es como Yosef, el que da el alimento, testimonio del matzá. Entonces, por eso le dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Vea que aquí está haciendo alusión al éxodo, porque representa la segunda venida cuando viene el segundo éxodo, cuando viene el verdadero éxodo y por ende el verdadero maná, porque ese maná que comieron en el desierto era simplemente una representación, era físico, no es algo celestial. Entonces, si lo podían tocar y comer, no era celestial, nada más caía del cielo. ¿Sí me explico? Entonces, no era celestial del tercer cielo, me refiero, que quede claro. No era espiritual, pero representaba a Yahushua, que sí es el eje espiritual, porque no nos lo comemos literalmente, ¿verdad? Como los católicos que piensan que se comen la hostia esa, y que cuando les llega, se les convierte en la carne, en el estómago, se convierte en carne de Cristo, según ellos. Y el vino, se toman el vino y en el estómago se les convierte en sangre. Entonces, por su propia fe, son caníbales. ¡Qué peligro! Y no solo caníbales, se comen a Mashiach. Vean que en este mismo capítulo que estamos leyendo, en el inicio, alimentó a un montón de gente. ¿Qué les dijo? Vuélvame para el cielo, porque el lejem iba a venir del cielo, como el maná.
representando que Yahushua es el maná y el último es el que lo da a las multitudes que le buscan. Les dice, vean para el cielo, porque lo que les va a dar es como el maná, alimento celestial. Por más que fuese multiplicado del que trajo el niño, era milagroso, por ende celestial. Por eso representaba el maná, por eso estaban viendo para arriba. No lo vieron caer, pero sí lo recibieron y lo comieron. Entonces, en el inicio del capítulo se nos da un ejemplo del maná, porque fue pan milagroso. Ellos volvieron a ver para arriba como si venía de ahí. Y ahora vienen y le dicen, nosotros comimos maná, después de que Yahushua había multiplicado el pan, para darle a ese montón de gente, y hasta sobró. Y le piden señal. ¿Sí me explico? Les preguntaría, Moshe, ¿en qué momento Moshe multiplicó algo? Ahora, obviamente, Moshe y Yahweh lo utilizaba para las plagas y todo lo demás, pero cuando Yahweh mandó el maná, lo hizo Yahweh. No fue como que Moshe dijo, y ahora sí voy a hacer que caiga del cielo comida y tomen comida todos. No, Yahweh le dijo a Moshe, yo voy a hacer que baje comida, recogerán de esta manera y así. Entonces, volviendo aquí, dice, ¿qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, haciendo alusión al éxodo porque representa ahora el contexto, el segundo éxodo. El maná es Yahushua. Como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Les dio a comer pan del cielo. Vamos un momento, Salmo 78, 24. Del 23 dice, sin embargo, mandó a las nubes de arriba, abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comieran, y les dio trigo de los cielos. Trigo. ¿Cómo trigo? Era maná. Entonces ahora aquí nos dice la escritura que era hecho con trigo, pero era un trigo diferente. Aquí se podría hablar del segundo cielo, por si algo. Si es que le queremos llamar celestial, pero como dije ahora no era espiritual. Simplemente venía de arriba. Lo que dice el 21. Y lo oyó Yahweh y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob. Estaba enojado. Juicio, final de los tiempos, fuego consumidor. Jacob, los muchos. Y el furor subió contra Israel, por cuanto no le habían creído. Vean lo que está pasando ahorita. No le están creyendo a Yahushua después de todo lo que ha hecho. Ni habían confiado en su salvación. Yahushua es la salvación de Yahweh. Y le están diciendo, enséñanos algo, danos una prueba. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba, abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comieran, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarlos. Entonces, haciendo alusión a eso, les dio a comer pan del cielo, dicen ellos. Y Yahushua les dijo, oigan esto, una bofetada más de esas espirituales. Les dice, de cierto os digo, Moshe no os dio el lejem del cielo, pero mi Padre os da el verdadero lejem del cielo. Porque el lejem de Yahweh es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y ahí no entendieron, solo uno que otro, que estaba hablando de sí mismo. Está diciendo una vez más, como dijo, Moshe no vio a Yahweh, Moshe no oyó a Yahweh, Moshe no dio el lejem de Yahweh. Y todo el mundo, entonces Moshe ¿qué? Pero curiosamente él había dicho en el capítulo anterior, si creyerais a Moshe, creeríais en mí. Entonces el problema es que no entienden a Moshe. ¿Sí me explico? Creen que Moshe fue todo, sin entender que Moshe está dando testimonio de Mashiach. Entonces pensaron, la comida que dio Moshe, esa es la que es. Quien oyó Moshe, ese es el que... No, Moshe estaba reflejando una realidad para poder a través de ese reflejo escrito conocer quién era Mashiach, quién se manifestaría en el futuro, y a través de lo que Mashiach haría revelaría que el último, la segunda venida, estaba todo reflejado en Moshe y el Éxodo. Entonces, ahora que dice, de cierto os digo, Moshe no os dio el pan del cielo. Empieza a hablar de Moshe porque ellos habían pensado, cuando él dio el lejem, pensaron que él era el rey, pensaron que era el profeta como Moshe. Ahora les está diciendo, haciendo el contraste, el Moshe aquel no les dio la comida verdadera, esa la va a dar el Moshe del final. Porque Yahushua dice, yo soy el lejem. Entonces el último da testimonio del lejem, eso es Moshe dando comida, el verdadero lejem celestial. Moshe no os dio el lejem del cielo, pero mi Padre os da el verdadero lejem del cielo. Por eso acaba de decir anteriormente, porque a este señaló Elohim el Padre, al Hijo del Hombre, para dar el lejem del cielo.
Porque el último viene como padre, así como Yahushua vino como hijo. El padre le dijo al hijo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién los va a poner por estrado de sus pies? El padre. Entonces el padre desciende como el hijo del hombre para poner a sus enemigos por estrado de tus pies y para dar el alimento celestial, que es Yahushua, el maná verdadero, a los 144,000. Pero mi padre os da el verdadero lejem del cielo, porque el lejem de Yahweh es aquel que descendió del cielo en pasado, o sea, Mashiach, y da vida al mundo a través de su sacrificio. ¿Está claro? Muy importante entender que Yahushua es el maná, es el pozo, es el agua, es la puerta, es el camino, es la verdad, es la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Después viene el último, que es el buen pastor, es una persona que lleva las ovejas y las alimenta con el lejem celestial, las lleva por el camino de la verdad, les da la vida eterna, les da agua de vida, las hace pasar por la puerta, como el hijo del hombre, ladrón en la noche, hijo pródigo, etcétera, etcétera. O sea, el último, la escritura siempre lo refleja como un hombre, un ser humano, al primero como lo que ese hombre y ser humano necesita para salvar a la humanidad. Una puerta, un camino, una llave, una espada, un lejem, agua. ¿Sí me explico? Yahushua es todo lo que necesitamos. Y Yahweh lo da a través del último. Leo rápidamente Deuteronomio 8:3. Te afligió, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná. Eso es en el pasado, pero viéndolo en hoy en día, te afligió durante la apostasía con la falsa doctrina que permitió que creyeses. Te hizo pasar hambre en esa falsa doctrina donde no hay alimento espiritual. Y te sustentó con maná, una vez que se manifestó Mashiach. En la vida de uno al menos se le reveló quién es el Hijo. Comida que ni tú ni tus padres habían conocido. Uno le enseña a Yahushua a alguien y dicen, pero yo no sabía de esto, ni mis papás. ¿Cómo es que usted sí? Para hacerte saber, a través de Yahushua sabemos, porque es el espíritu de sabiduría, para hacerte saber que no solo de lejem vivirá el hombre. Este fue el verso que utilizó Mashiach para responderle a Satanás cuando lo tentó. No solo de lejem vivirá el hombre, lejem material, literal, sino de todo lo que sale de la boca de Yahweh vivirá el hombre. ¿Qué es lo que sale de la boca de Yahweh? Su palabra. ¿Quién es la palabra? Yahushua. Entonces Yahushua, la palabra, es el lejem de vida, el maná que bajó del cielo. Porque el lejem de Yahweh es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces, como así Yahweh hizo el pan y el maná y todo lo demás que es comestible, para entender que hay que pasar algo por la boca para poder seguir viviendo. Lo más simple de lo que es la comida. Eso era para entender que a través de la confesión de su nombre que pasa por nuestra boca, porque no es lo que entra, es lo que sale, a través de lo que confesamos con nuestra boca es que comemos. El que confiesa un nombre falso está comiendo una doctrina falsa, una comida que no sirve para nada, comida rápida más o menos. Tal vez lo engorde o tal vez lo deje desnutrido, una de las dos, dependiendo de... Pero las dos son negativas, en el sentido de que una no lo alimenta, por más que parezca muy alimentado. Entonces, la comida que Yahweh permite que uno tome a través de su boca para tener un día más de vida, representa como Yahushua sería lo que debíamos confesar con nuestra boca para tener la vida eterna. Por eso toda esta cuestión y por eso tan importante, porque el lejem de Yahweh es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El lejem de Yahweh entonces es Mashiach mismo. Nunca en la escritura donde habla del lejem está hablando de pan. Por eso tampoco cuando habla del cerdo, cuando habla del ratón, cuando habla del águila, cuando habla... ¿Sí me explico? Aunque obviamente hay cosas físicas y literales que se pueden tomar de ahí como para si quiere hacerse una dieta. Pues por supuesto. Pero no para vida eterna. Porque carne y sangre no heredará el reino. Porque el reino de Yahweh no es comida y bebida, como dice Romanos 14. 34. Le dijeron, soberano, danos siempre este pan. Vean cómo el capítulo 4 dijo, la mujer le dijo, soberano, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. No había entendido, pero quería el agua. Estos otros tampoco habían entendido, pero querían el pan. Está claro la conexión que hay entre el 4 y el 6. Muy importante. Agua y pan. Yahushua.
Y el que lo da, el profeta como Moshe. Tanto en el 4 como en el 6 se mencionó literalmente al profeta. La mujer en el 4 dijo, me parece que eres el profeta. Y en este 6 los hombres dijeron, ese es el profeta, hagámoslo rey. La mujer quería agua, como el hombre nace de la mujer por agua. La mujer, la vez pasada hablamos de que así como el hombre fue hecho del polvo, la mujer del hueso, porque salió del costado. Pero hay escritos donde hablan de que ese hueso, el que se toma, que fue tomada la mujer, porque en la escritura no dice que fue de hueso, nada más del costado. Hay razones por las que en libros gnósticos y cosas así, donde se habla del cuerpo de la mujer, cuando fue hecho se menciona el agua como el elemento que se utilizó para hacer a la mujer. O sea, el agua fue clave en hacer a la mujer. Por eso es que la mujer es como el agua, varios sentidos. Uno de ellos, el hecho de que cuando está embarazada, el hijo está en agua, en su vientre. Como el espíritu de Elohim, que una vez que cielos y tierra fueron creados, se movía sobre las aguas que están sobre la faz de la tierra. La tierra es femenina, las aguas que estaba por dar a luz a la tierra de la cual saldría Adán. ¿Sí me explico? Entonces la mujer está directamente relacionada con el agua. El hombre entonces sería con el fuego. Por eso, como les he dicho, Yahushua, que es el agua de vida, es llamado la semilla de la mujer. Para que crezca la semilla hay que echarle agua. Y después le tiene que pegar el sol de justicia, el fuego, el último, para que entienda. Entonces vemos que el primero es la semilla de la mujer, está conectado con el agua. El último es el hijo del hombre, está conectado con el fuego. El agua desciende, por eso es cuerpo. El fuego asciende, por eso es cabeza. En el sentido de en la congregación. ¿Estamos? Hay varios ahí detalles, pero el punto era, por eso es que en el 4 se ve con una mujer y habla del pozo de agua, donde encontraban normalmente esposo o esposa. Por eso iban al agua. Moshe encontró esposa yendo al agua, Yitzhak a través de Eliezer, a Rivka yendo al pozo, y otro montón de ejemplos. Ahora en el 6 son hombres, como en el fin de los tiempos, los 144.000, por ejemplo, que son varones, así se reflejan, porque en Yahushua no hay hombre ni mujer, todos somos uno. Son cabeza, por eso están conectados con el Lechem. Agua estaría conectado con los que están adentro del cuerpo. Pan con la carne, lo que está afuera. Entonces por eso mujer y hombre, todo lo demás que ya mencioné. Entonces dice, le dijeron, soberano, danos siempre este pan. Danos siempre. No lo necesitas siempre, con solo una vez. Como el agua. Ahora, obviamente debemos perseverar en él y todo lo demás. Pero es porque no habían entendido que dijeron esto siempre. También hay que entender, había una multitud. Entonces habían unos que no creían, otros que sí. Yahushua hacía unas cosas. Los que no creían decían, una señal, denos una señal. Yahushua les respondía y los que creían decían, uy, denos ese lejem, por favor. ¿Sí me explico? Yo ahorita los chistes que estaba haciendo era tomándolos como si fueran exactamente las mismas personas diciendo uno y lo otro. ¿Verdad? Pero era por eso chiste. Hay que entender, era un montón de gente, unos creían, otros no. Entonces dependiendo lo que decían. Yahushua les respondió, yo soy el lejem de vida. Yo soy el lejem de vida. Vean qué poder. Así como le dijo a la mujer que él tenía el agua, él es el agua de vida, aquí le está diciendo, yo soy el lejem de vida. Este es el verso 35. Ahaim. Anoki lejem Ahaim. Yo soy el lejem de vida, de la vida. El que venga a mí. Aquí curiosamente dice, el que venga a mí nunca tendrá hambre. La palabra para hambre es la palabra que se traduce como hambruna. ¿Qué es lo que va a suceder en el sello tercero? La hambruna espiritual, por la cual se tiene que manifestar el descendiente de Yosef para alimentar el mundo. Entonces, yo soy el lejem de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Nunca estará en hambruna. El que esté en Yahushua, cuando se dé el tercer sello, no va a tener problema. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Vean esto, aquí no está hablando de la sed, pero lo incluyó porque ya lo había hablado en el capítulo 4. Está diciendo que él es la comida y la bebida, lejem y vino, pan y vino. Pero ya os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Vean esto, ya os he dicho. O sea, básicamente ya él sabía que no iban a creer. Por más que ellos digan, danos para creer, nosotros íbamos a creer, vea la fe que tenemos. Y a Yahushua ya les había dicho, yo sé que no van a creer. Y vean lo curioso, no dice,
Pero ya os he dicho que aunque me habéis visto, no dice aunque me habéis visto haciendo señales o milagros o dándole vista a los ciegos, no, nada más me habéis visto. Ya os he dicho que aunque me habéis visto en persona, conectándolo con la segunda venida, no creéis, porque no van a creerle al último. Por fachas, por caras, por diferentes cosas. Dice el verso 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Bendito Yahweh. Eso es algo que debemos entender. Uno no puede atraer gente a la fuerza. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. No hay nada que pueda detener la voluntad del Padre. Y todo lo que es de Mashiach, le reconoce. Todo lo que es de Mashiach llega a él. Y por ende, cuando se manifiesta el último, no tiene que obligar a la gente a venir. La gente llegará porque Yahweh los trae. De hecho, está escrito que cuando se manifieste no habría fe. Solo Yahweh puede revelar cuál es la verdadera fe para que reconozcan al último y por ende le sigan. Todo el que el Padre me ha dado, todo el que mi Padre me ha dado, o sea, toda persona que el Padre me ha dado como súbdito, como discípulo, vendrá, porque va a volverse un súbdito por su propia decisión. Va a aceptar el reino y al rey porque quiere, no porque le obligan con una espada en el cuello, como sucede en los reinos del mundo. Entonces aquí Yahushua está diciendo, los que son míos, y punto, y los que no son un montón, que me van a rechazar por más que yo les diga lo que les diga, van a seguir esto, lo otro, es que... Entonces, todo el que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. El que a mí viene no lo echo fuera, pero el que llega obviamente porque Yahweh lo envía, por fe, no por comida, no para ver señales, no para probarlo, no para tentarlo, ¿sí me explico? El que Yahweh me da, yo no lo echo, pero el que viene por su propia cuenta se va a terminar yendo solo. Porque los que se fueron, como dice la escritura en el Nuevo Testamento, los que se fueron de la congregación para que se revelase que no eran de la congregación. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, como el maná, ¿verdad? He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El maná bajó y se lo comieron. Yo creo que debe ser feo, se lo coman. Yahushua descendió del cielo y lo mataron, para que nosotros pudiéramos comer de él, en Pesaj. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del Padre que me envió es que no pierda yo nada de todo lo que Él me da. O sea, la voluntad del que me envió es que salve a aquellas personas que vienen a mí. Que no pierda ni uno, sino que lo resucite en el día final. Entonces, por eso está contando los muchos. Porque mueren, pero Yahweh los resucita en el día final. ¿Cuál es el día final? El Shabbat. En el milenio. Cierro con este 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Vean cómo habla del Hijo en tercera persona y después habla en primera persona acerca de la resurrección. Es como si dijese, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al último y cree en su doctrina tenga vida eterna, y yo, Yahushua el primero, lo resucitaré en el día final. Obviamente también hace alusión a Yahushua en ese momento literal que lo estaban viendo ahí los que lo escuchaban. ¿Está claro?